¿Qué convierte a un hombre en un mito? ¿Qué transforma a un piloto de Fórmula 1 en una leyenda? ¿Quizás la voluntad absoluta de hacer de una debilidad tu fortaleza? ¿El trabajo incansable quizás? ¿La dedicación infinita para conocer y dominar hasta el más mínimo detalle de tu monoplaza? ¿El arrojo hasta casi la temeridad por superarse en cada carrera? Qué difícil es definir lo que es un mito, aunque a veces solo hacen falta dos palabras. Ayrton Senna. Hola viajantes, bienvenidos al Autódromo Enzo e Dino Ferrari, aquí en Imola. Y como veis, hay algún tipo de carrera o entrenamiento. No son Fórmula 1, no es Fórmula 2 tampoco, los coches no son monoplazas, o sea, no sé exactamente que si son entrenamientos o qué, pero bueno, me ha fascinado porque es la primera vez que estoy en un autódromo donde de verdad están corriendo y es impresionante la velocidad a la que van, el ruido que hacen, y no son fórmulas, no es Fórmula 1. O sea, los coches de Fórmula 1 van mucho más rápido, aunque parezca mentira. Pero bueno, hoy estoy aquí, os voy a enseñar el monumento que hay en honor a Ayrton Senna, otro coche impresionante, que está allí delante, pero he querido empezar aquí. Perdonad lo de los coches. He querido empezar aquí porque aquí empiezan los homenajes, aquí empiezan las banderas, los recuerdos de sus fans. Es aquí Ayrton, você inesquecível. ¿Veis las banderas? Aquí hay una especie de plaquita, que la veáis, Ayrton Senna. Estamos en la terrible curva Tamburello. Sabéis que la curva Tamburello ya había provocado accidentes antes, era una curva muy peligrosa. Después del accidente de Berger, creo que fue en el 88 o en el 89, unos años antes que Senna, que su coche salió ardiendo, gracias a Dios él se salvó. Pero después llegó el Gran Premio de San Marino del 94 y todo cambió. Sabéis que aquel viernes Barrichello casi se mata en un accidente espectacular. El sábado perdimos a Ratzenberger en la curva Villeneuve y el domingo perdimos a Senna aquí en Tamburello, en esta curva, que ya os digo que después del accidente se cambió. No es tan peligrosa como lo era antes. Pero veis que aquí empieza. He querido empezar aquí porque estamos lejos de la estatua, pero para que veáis hasta dónde llegan los recuerdos, hasta dónde llegan las muestras de afecto de sus fans, de sus seguidores, 30 años después de su muerte. Lo de los coches puede ser un poco molesto, pero me parece ideal. No sé si son IndyCars o qué es lo que son, pero imaginaros la velocidad a la que están pasando estos coches y no tiene nada que ver con lo que es la Fórmula 1. Pero bueno, aquí veis dibujos, flores, velas, banderas. Ese cartel está puesto por todo Imola. 30 años de Senna. Un cartel precioso. Sabéis que su casco es muy famoso, el casco amarillo y verde, los colores de Brasil. Y dibujos. Veis aquí celebrando sus victorias. Las banderas con su cara. Eres, fuiste y serás siempre el campeón de mi corazón. Veis las banderas de Brasil llenos de firmas y tanto. He querido empezar aquí porque así podemos hablar un poquito con él. Si oís las chicharras es que hace mucho calor, aunque no lo parezca. Que entre las chicharras y los coches va a ser un poco complicado. Veis ahí adelante está la estatua, pero he querido empezar aquí porque fijaros a qué distancia está la estatua y dónde empiezan los homenajes. Entonces veis aquí que está lleno de banderas. Mira, mágico. Sabéis que a Senna le llamaban el mágico. Entonces aquí veis
Las banderas, Argentina. ¿Veis? Siempre luchaste hasta el final. ¿Le veis? Muchas fotos de él y con Schumacher. Hace 30 años que nos dejaste. Esto es maravilloso, me parece. Aquí veis cuando se cumplieron los 10 años, el monumento lleno de flores. Es espectacular, es espectacular. Entonces esto sigue más. Sigue todo este camino. Espera, tengo que salir. Aquí hay más, hay gorras, banderas. Esta es la bandera de al final, cuando acaba la carrera. Por Dios. Qué miedo ir en el coche. Imaginaros lo que tiene que ser una carrera de Fórmula 1 a 300 km por hora, sin tiempo para nada, en esta curva Tamburello, la terrorífica Tamburello. Entonces veis aquí que aquí siguen todos los homenajes llenos de banderas, de todo lo que os podáis imaginar, pero quería que lo vierais desde el principio, no ir directamente al monumento. Este es Ratzenberger. Y le tenéis, sabéis que él se mató el día de antes en la curva Villeneuve. Además él falleció al instante, le veis aquí arriba. Tenéis también en el canal un vídeo y un short con su tumba en Salzburgo. Su monumento está más para allá. Bueno, no es un monumento, es un lugar que le recuerda. Está un poquito más adelante, voy a intentar enseñaroslo hoy, por supuesto, también, porque la verdad que quedó un poco opacado por la muerte del mágico, pero fallecieron los dos. Entonces, bueno, aquí estáis viendo todas las banderas, todo lleno de firmas de todas las partes del mundo. Senna es querido y recordado en todo el mundo. ¿Veis aquí? Entonces voy a aprovechar porque además allí, ¿veis? Hay gente. Entonces os voy a enseñar primero todos estos recuerdos que ha traído la gente. Bueno, banderas de España otra vez. Madre mía. Han dejado un zapato aquí. Leyenda. Esta mujer por lo que se ha fallecido también. Pero veis que aquí viene: los sueños están para cumplirlos y este viaje junto a Alberto Julián, el hombre de mi vida, ha sido la prueba de ello. Sueño cumplido. Qué bonito. Mira. Aquí lo veis. No es por falta de recuerdos, ¿eh? Aquí limpiando su coche. Hay muñequitos, hay candados, hay flores, ¿veis? Pulseritas. Solo mueren aquellos que son olvidados y tú sigues aquí con nosotros. 30 años después se les sigue recordando tanto más que el primer día. Dice aquí, entonces ya os digo que, perdonad el ruido de los coches, me parece que es bastante apropiado, de hecho, aunque moleste, pero... Vemos a Ratzenberger otra vez. Ya os digo que tenéis su tumba en otro vídeo y luego voy a ir también al lugar donde se le recuerda para enseñaroslo en otro vídeo. De momento para que veáis todo lo que hay de escena, porque como veis la pared sigue, ¿eh? Entonces bueno, vamos a ir enseñando. Sabéis que... Bueno, supongo, sabéis. Imagino que sabréis, los que os guste, lo que les conozcáis. Él nació en Sao Paulo el 21 de marzo de 1960 y falleció con 34 años aquí el 1 de mayo del 94. Entonces él había competido con Toleman, con Lotus, con McLaren y con Williams entre el 84 y el 94. Había sido campeón del mundo 3 veces, en el 88, el 90 y el 91. Subcampeón en el 89 y el 93 y tercero en el 87.
Había sido también cuarto en el 85, en el 86 y en el 92. Tuvo 41 victorias, 6 de ellas en Mónaco, que es bastante complicado. No sé cuánto más llega esto. Es que os lo quiero enseñar hasta el final, pero es que esto... Tengo que meterme por aquí alrededor. Fijaros hasta dónde llega. Es que esto sigue. Os decía eso, que tuvo 80 podios, 65 pole positions. Solo en 162 veces que se había clasificado, 65 fueron pole positions. Una efectividad del 40%, o sea, es de los mejores de la historia. Y viéndole luchar, claro, nosotros estamos acostumbrados a los coches de ahora, que si habéis visto alguna vez el volante de un coche de Fórmula 1 ahora, es un ordenador. Madre mía. Pero claro, él era todo talento, todo trabajo, sobre todo muchísimo trabajo. Pero vamos a dar la vuelta y vamos a ir a la estatua, porque fijaros dónde me he alejado. O sea, hasta aquí llega, desde donde he empezado el vídeo, allí al fondo. Pero voy a acercarme a la estatua ahora, que no hay nadie. Bueno, de ahí de fondo vengo, entonces veis aquí, estamos justo en la estatua. Aquí hay un cartelito que nos cuenta, pues lo veis aquí en italiano, en inglés y en portugués. Un poco de la historia de Ayrton Senna. Nació el 21 de marzo del 60 en Sao Paulo. Entró en el mundo del motor corriendo desde que era un chavalito. Enseguida mostró talento innato y bueno, empezó con karting y llegó hasta la Fórmula 1. Se le considera el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos y falleció aquí en Imola el 1 de mayo del 94 después de un accidente. Bueno, un accidente entre comillas. Perdonad, esa es mi opinión, ¿eh? Desde ese momento el campeón brasileño se ha convertido en un mito, una leyenda en el mundo del deporte. Los coches. Tanto es así que para muchos la memoria de este conductor sigue viva en los ojos del público, y el memorial dedicado a él es testimonio de la nostalgia y el afecto que todos le tienen. La estatua de bronce hecha de Stefano Pierotti, esta de aquí, inaugurada el 26 de abril de 1997, le muestra perdido en sus pensamientos, mirando a la pista en la que pasó su accidente. Entonces aquí hay los detalles de un libro que hay sobre Ayrton Senna, el monumento de Stefano Pierotti. Es un bronce de 2,50 metros. Entonces pues nos explica un poco de qué va la estatua, que es esta de aquí. Veis que es súper bonita, es muy sencilla, simplemente es un bronce. Él está aquí sentado. Entonces vamos a... ¡Ay, los coches! ¿Ves? Está sentado, es como un poquito más pequeña del tamaño real, pero fijaros la expresión de la cara. Así lo podéis ver bien, porque yo no sé si en el vídeo se verá como se ve aquí en persona, pero si os fijáis, el día del accidente él había quedado muy afectado por la muerte de Ratzenberger. Entonces si veis el día del accidente, él estaba en su coche antes de empezar, cosa que él no hacía nunca, con el casco quitado, y se le veía la cara, que tenía una cara como de tristeza, de preocupación, y es más o menos esa cara. Pues está como muy perdido en sus pensamientos, vestido de piloto, una rosa en las manos. Entonces aquí alrededor del monumento lo que hay es él de espaldas, lo veis aquí con el casco en la mano. Entonces por este lado le veis aquí él echándose el champán. Sabéis que es la tradición, ¿no? Una vez que los tres que se suben al podio se llenan de champán. Aquí él dentro de su coche, allí él con su expresión tan característica, con el pelo ese largo que tenía. Entonces ahí le veis, está como muy triste. Y aquí tenemos la parte de atrás de su monoplaza y el casco. Entonces aquí en el lado hay algo escrito, una de las últimas entrevistas que dio Senna. Entonces estaba contando pues que estaba un poco decepcionado, un poco triste. Perdonad, que se ha metido gente por delante, me estaban preguntando, me han visto hablar y se han puesto a preguntarme cosas en mitad del vídeo. Perdón, que os decía eso. Entonces, ¿sabéis cómo fue la historia? ¿No? Sabéis que hay vídeos, el accidente está grabado en directo. Veis de nuevo Roland.
yo sí soy de la opinión, a ver, esto hay muchas versiones, yo soy de la opinión de que el coche se rompió, que la columna de dirección del coche se estropeó, porque si veis, venía a 300 km/h, Tamburello era una curva muy cerrada, no tenías espacio, o sea, lo que se acababa la curva y tenías un poquito de tierra y el muro, y no había más. Llegó y si os fijáis en el vídeo viene así, ¡pum!, directo contra el muro sin moverse ni un milímetro. Entonces le dio tiempo a le dio tiempo a frenar. De los 300 y pico kilómetros que iba a los 218 con los que se chocó, lo cual él estaba despierto, estaba reactivo y hizo lo que pudo por frenar. ¿Qué pasa? Que el coche, si os fijáis en los vídeos, que además hay cámara desde el mismo asiento, os fijáis que él está moviendo el volante y las ruedas no se mueven. Entonces, una vez que se estampó contra el muro de Tamburello, la rueda delantera derecha saltó, le dio en la cabeza. Claro, esto, el halo, no sé si lo sabéis, os pondré una foto, pero los coches de Fórmula 1 ahora tienen el halo, que es una especie de seguridad, lo veis, como una especie de muralla que protege la cabeza del piloto. Entonces no lo había, la rueda le dio en toda la cabeza, le echó para atrás y le partió el cuello, básicamente. Además que la columna que se había roto, sabéis, está el volante enganchado a una columna metálica, eso es lo que se había roto, con lo cual esa columna se le clavó en la frente sobre el ojo derecho. Perdonad. Entonces, entre la fractura en la base del cuello y la herida perforante, perdió muchísima sangre y ya no había nada que hacer. Pasó lo mismo que Ratzenberger. Las normas son las que son. Si mueres en la pista, tienen que parar el Gran Premio, se acabó la competición. A Ratzenberger no le declararon muerto en la pista, aunque había fallecido al momento, para que pudiera seguir la competición. Si lo hubieran hecho bien, Senna estaría con nosotros. Y con Senna pasó exactamente lo mismo, aunque su corazón seguía latiendo, la herida era mortal de necesidad y no iba a sobrevivir. Se lo llevaron en helicóptero al hospital de Bolonia, donde ya entró en muerte cerebral, un coma, y al final, unas horas después del accidente, pues le declararon muerto, pero vamos, no había salvación desde que se estampó con el muro. Hoy en día se hubiera salvado, quién sabe, con el halo, con el Hans. Sabéis que si os fijáis en la Fórmula 1 tiene una especie de una forma así detrás del cuello, donde va enganchado el casco para evitar esos movimientos tan bruscos de la cabeza. En esa época no lo había. Entonces, igual que si comparáis los volantes de la época de Senna con los que hay ahora, parecen cockpit de un avión. Entonces, Senna no tenía que haber muerto. Su leyenda sigue, porque es lo que os decía al principio. Sí que es verdad que, por ejemplo, Hamilton tiene muchos más títulos que él. Verstappen es una fiera. Schumacher, hay muchos, pero es que Senna tenía ese algo especial, sea su ética de trabajo, sea su espíritu de sacrificio, el querer saber hasta el último detalle del coche, de todo lo quería saber, todo lo quería controlar. Siempre quería dar lo mejor de sí mismo. Incluso hay otros pilotos que tú los ves y dices, madre mía, es que hay cosas que hacen que son espectaculares, pero es que Senna era espectacular cada vez que se subía a un coche. Entonces eso no lo tiene todo el mundo, lo tenía Senna. Por eso 30 años después seguimos pensando en él y recordándole, y sigue siendo una leyenda. Porque es lo que os digo, no es el número de títulos, no es el número de poles ni el número de carreras ganadas, es que tengas algo. Es que 30 años después sigamos pensando en ti, sigamos pensando en ti como el mejor. Y eso solo lo tiene Senna. Viajantes, hacemos un pequeño inciso antes de acabar el vídeo en la estatua de nuevo para mostraros los marcadores que hay en el parque que nos llevan hasta la estatua. Veis que hay varios alrededor por todo el camino, mientras que oís los coches de fondo, para luego ir a mostraros la zona donde empiezan las carreras, donde están las tribunas principales y donde está el semáforo. Aquí, como veis, la tribuna principal es la tribuna Ayrton Senna. Tiene esta foto preciosa de Ayrton saludándonos con su uniforme. Aquí le veis, tribuna Ayrton Senna. Entonces esta tribuna está dedicada a él,
Luego os voy a enseñar un poquito más alejado para que veáis los semáforos. Sabéis que son las luces las que se apagan cuando empieza la carrera. Y luego al fondo, detrás de las luces, hay un nuevo mural en honor a Senna, que os voy a enseñar. Lo vimos de salida ya, porque nosotros ya nos íbamos, por eso no está grabado de otra manera, pero veis aquí el mural nuevo dedicado a Senna. Este se ve, justo el otro vídeo está hecho desde la parte derecha, esto está grabado desde la izquierda, desde la carretera. Pero bueno, veis que es un mural precioso y vamos a volver a la estatua para acabar el vídeo. Así que bueno, viajantes, espero que este vídeo, a pesar del ruido de los coches, que por una parte es bastante queda muy bien, quiero decir, porque es el ruido de la vida de Senna. Pero bueno, espero que donde esté descanse, que sepa que no se le olvida. Y bueno, viajantes, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Estoy, verdad, bastante emocionada, porque es que yo Senna le conozco de toda la vida y nunca pensé que iba a estar aquí, y aquí estoy. Así que Senna, mágico, el único e inimitable Senna, Ayrton Senna. Desde aquí, desde Imola, desde el autódromo Enzo Edino Ferrari, me voy a despedir, viajantes, hasta el próximo vídeo. Un saludo.